Cuando nosotros nos vamos a referir a la porno, sabemos que esta es cualquier material que provoque cualquier estímulo sexual en el que lo consuma. Ahora, cuando nosotros nos referimos a la Biblia, sabemos que esta es la palabra de Dios, es la que Él ha dejado en la humanidad para que su creación, nosotros los seres humanos, tengamos un manual y sepamos cómo vivir una buena vida. Muchos las han amado y los han tomado, pero otros no. Ahora, cuando queremos vincular eh, lo que Dios ha dicho acerca de este tema de la pornografía y acerca de qué implicaciones trae, cómo Dios quiere que hagamos con estos temas, eh, estamos hoy aquí para ampliarlo. Así que, posterior a la intro, seguiremos hablando. Pero ten en cuenta además que hemos hablado del tema y además vamos a seguir hablando del tema. Así que no está de más que usted se quede en este podcast. Nosotros sabemos claro una cosa, que la Biblia fue escrita por varias personas, pero fue inspirada por Dios, que tiene alrededor de 66 libros y esta fue concebida, fue puesta para las personas, ¿no? Alrededor de los años 70 después de Cristo, 110 más o menos, completamente así, pues de alguna forma decirla como hoy la vemos. Bueno, tampoco sí porque estaba en otros idiomas y demás, pero bueno, fue después pasando a lo que ahora tenemos en la mano aquí. Entonces, esta Biblia, eh, que fue en estos tiempos, escrita, redactada por inspiración de Dios, obviamente, y todo bajo el control de Dios, y ha sido también cuidada. Muchos hoy en día niegan que este papelito de aquí haya sido, no, como que no confían en la integridad de sus palabras y de la gente que la fueron redactando por inspiración de Dios. Voy a decir esto lo desestiman y no lo consideran o no le dan el valor que realmente tiene, para no poner esas palabras. Bueno, usted entiende lo que yo quiero decir. Ahora, al igual, la pornografía viene desde los inicios de la humanidad. Nosotros somos mala cabeza, malos, y aspectos como la sexualidad a veces ah, no la hacemos como Dios quiere. Por esto, vamos a ampliar con las palabras de Dios, que si realmente Él hablaba acerca de estos temas o nos mostraba estos temas en la palabra de Dios, habla algo sobre la pornografía, habla algo sobre alguna actividad sexual o algo que estaba fuera de lo que Él no quería que nosotros hagamos, pues vamos a seguir viendo esto hasta donde Dios permita. Si no, lo seguimos en otro video. Esto es increíble. Desde Génesis ya Dios nos está dejando cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a nuestra sexualidad, en cuanto a todo esto que tiene que ver con la desnudez, con aspectos así. Miren el caso de el mismo Noé, sí, el que sobrevivió al único diluvio que ha tenido la tierra. Dice sí. Entonces, porque tras el diluvio, eh, obviamente Noé empezó a, con sus hijos y las mujeres de sus hijos, repoblar la tierra y además tuvieron que trabajar la tierra. Y dice así, entonces Sem y, dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, es decir, Noé, y porque Noé estaba dentro de uno de sus trabajos que hizo, sembró uva y el hombre parece que comió mucha uva, no sé si intencionalmente o no, y se emborrachó. Y da la casualidad que dentro de la borrachera estuvo desnudo y uno de sus hijos, aparentemente, lo vio así y llamó a los demás y le dijo a sus hermanos que no estaba desnudo. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre, es decir, de Noé. Y tras este suceso, cuando se le pasó la borrachera a Noé, entonces él vio cómo, vio no, él a quien descubrió su desnudez, le aplicó una sentencia severa.
le definió que por su maldad de haberlo visto en esa condición, iba a tener severo, no iba a estar bien. Y en el caso de los hijos que con delicadeza fueron, marcha atrás, que se yo, pam, 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 y le pusieron el, la ropa, ellos le iba a ir mejor y por ahí va la idea. No obstante, aparte de este acontecimiento que son una de las cosas primeras que Dios nos habla en cuanto a la sexualidad, de cómo la desnudez no puede ser descubierta nuestro semejante aquí en la tierra, también vemos otro caso de triste suceso que ustedes bien saben. En el caso de Sodoma y Gomorra, que era una ciudad que como estaba de la maldad, dentro de todas esas maldades había muchas inmoralidades sexuales que estaban dentro de ellos viviendo y Dios determina que esta ciudad debe ser ya castigada debe ser aplicada la justicia de Dios a estos que se han desviado de los caminos que Dios ha determinado. Entonces iba a caer el fuego del cielo, pero Dios manda unos ángeles en su misericordia y avisa a Abraham, uno de los hombres de Dios de ese momento, y tenía un pariente en esa ciudad, Sodoma y Gomorra, y fueron allá, alertaron y demás. Los parientes de Abraham determinaron salir de la ciudad de Sodoma y Gomorra, y hubo un caso que estaba su mujer saliendo y miró hacia atrás, hacia lo que dejaba ahí en esta ciudad, y ella fue transformada en sal, se quedó como una estatua ahí, pran, y eh, sobrevivió Lot, que era el pariente de Abraham, y sobrevivieron sus hijas también, que tristemente además Lot y sus hijas, cuando vieron que no tenía a sus hijas con quien tener relaciones y descendencia, determinaron entonces que iban a embriagar a su padre, a Lot, y con él iban a tener la descendencia. Así fue. Y todo esto lo dice en este libro que tenemos aquí. Entonces usted con estas historias tiene para ver cuánta puede la palabra de Dios hablarnos del tema. Tiene más, pero yo solamente le voy a hablar de algunas cosas más sencillas que aquí he podido ver. En el Levítico nos habla claro de cómo nosotros, por ley, esto de la desnudez no la debemos tomar a la ligera, no debemos ver cualquier tipo de desnudez por ahí, ya sea en tu móvil, en un libro, en una memoria, ya sea la desnudez de cualquiera semejante a nosotros que esté, obviamente que no sea nuestro cónyuge. Bueno, yo no tengo cónyuge, pero cuando tenga ya podré verle la desnudez. Pero mientras, esto no debe ser así, porque delante de los ojos de Dios no le agrada. Ya sea cualquier pariente cercano, ya sea cualquier progenitor nuestro, la palabra en Levítico, la palabra de Dios en Levítico lo deja claro. Así que vamos a tener cuidado como andamos. Otra de las historias que pude ver de cómo Dios hablaba de los temas de la sexualidad, ¿sabes? De toda esta tipo de contenido que nosotros podamos experimentar en nuestra vida aquí en la tierra, qué podemos hacer y con las experiencias que aquí se redactan, aquí se fueron dispuestas para nosotros hoy vivir mejor, eh, podemos nosotros aprender, ¿entienden? Es el caso de David, ¿sí? El tipo que con una onda fuquiti fuquiti, que es la historia que nos cuentan en todas partes, mató a Goliat y tuvo un reinado y demás. Y bueno, en este reinado, uno de los acontecimientos que ocurrieron, que siempre iban a la guerra, David salía con su pueblo y ganaban la batalla y destruían a sus enemigos. Y en una de esas guerras que hubo, David simplemente determinó quedarse en palacio y en uno de sus paseos vio desde lo alto de palacio a un monumento, ¿saben? A una mujer desnuda, Belsabera, como se llamaba, y tuvo relaciones con esta. Ella tuvo un hijo que tristemente murió
por castigo de Dios a su mal práctica en la vida, a su mal paso que dio teniendo tantas mujeres David, compadre. Oye, y bueno, hizo todas estas maldades. No obstante, no solo quedó en tener a esta mujer en una relación sexual con esta, que no debía, sino que además eh, su marido, el marido de Betsabé, estando en guerra, fue que David tuvo la relación con Betsabé y él determinó, oye, manda para acá para tratar de cubrir el pecado, el error, esa desviación, esa desobediencia a Dios que había tenido con cuanto a su sexualidad con esta pareja y, y determinó ejecutar a Urias, que era como se llamaba el esposo de Betsabé, y le dio cuchilla, lo mandó para la guerra y le dijo, oye, déjenlo solo en la guerra, que este hombre necesitamos salir de él. Y tras todos estos acontecimientos para David, no le fue nada bien. Fue un hombre de Dios David, sabemos y no tenemos duda de esto, pero su familia y él mismo sufrió las consecuencias de su maldad. Y si tú no te la sabes, mami o papi, busca la Biblia, que aquí tiene de todo. Valoricen este material, caballero. Eh, de aquí podemos sacarles muchas cosas, ¿eh? Y como el tema de la pornografía tiene sus contextos ahora un poco diferentes a lo que estamos aquí, todo lo que aquí sacamos se aplica a esto que estamos viviendo hoy. Entonces, no deje de suscribirse, no deje de vivir una vida como Dios le agrada, apartado de la maldad, de la inmoralidad sexual, apartado de todo tipo de obscenidades y sobre todo de estos temas de la porno, que en nuestros días están haciendo tanto daño a nuestra familia, nuestros amigos, a nuestras iglesias, a nosotros mismos, a los países, que aunque no lo reconozcan, es así. Está dañando, está ocasionando mal para nuestros pueblos. Usted no deje de hacer lo que ya lo dije. Deja aquí abajo cualquier duda, cualquier tema en específico que tratemos, caballero, porque no soy Dios. Oye, nos vemos, por supuesto, para vivir de un podcast sin luz. Es decir, aquí sí hay luz, pero bueno, los que no hablan de estos temas sí andan un poco oscuros, pero aquí estamos para alumbrar, para traer luz a estos temas. Nos vemos, nos vamos, nos vimos. Chao, pescado.